Seguimos transmitiendo desde Saturno a 60 años de la democracia argentina. Recuerdo audiovisual. 1986. Ley del punto. Una ley que decepcionó a la mayoría de los argentinos, ya que solamente se podrían hacer denuncias en un plazo de 60 días hacia los militares que tomaron el poder en el año 1976. 50.000 personas se reunieron para manifestarse en contra de dicha ley de punto final. Según la ley de punto final, se extinguiría la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983. Por otra parte, cuando en las causas en trámite se ordenare respecto del personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales o penitenciarias, cualquiera sea su rango, la detención o prisión preventiva, tales medidas se harán efectivas a petición del jefe de la unidad en que prestare servicio aquel personal, o de cualquier otro oficial superior de quien dependiese. En este caso, el superior será responsable de la presentación a declaración del imputado todas las veces que el tribunal lo requiera. Además, la ley no extingue las acciones penales en los casos de delitos de sustitución de estado civil y sustracción y ocultación de menores. Semana Santa de 1987. El gobierno de Alfonsín sufrió el levantamiento Cara Pintada, liderado por Aldo Rico. Bajo la consigna subordinación y valor, un centenar de militares se pintaron la cara en señal de guerra y se sublevaron en Campo de Marte. El 16 de abril de 1987 sucedió el levantamiento Cara Pintada. El coronel Aldo Rico junto a una camada de suboficiales querían, entre otras cosas, reivindicar la lucha contra la subversión, amnistía, suspensión de citaciones judiciales y el cese de la campaña de hostigamiento a las Fuerzas Armadas en los medios. Señalaban que no eran golpistas, que no se consideraban militares del proceso, sino del ejército que peleó en Malvinas. Fueron 4 días de máxima tensión, pero ese domingo todos los integrantes de los partidos políticos y mucha gente llenó la Plaza de Mayo para, a diferencia de otras veces, defender la incipiente democracia. Alfonsín fue en helicóptero hasta Plaza de Mayo. Se reunió con Rico, lo convenció de que desista su rebelión, volvió y en el balcón dijo: «Felices Pascuas, la casa está en orden». La gente festejó, pero se produjo un quiebre. Para muchos, la famosa frase marcó el principio del fin del gobierno radical. El 4 de junio de 1987, el Congreso sancionó la Ley de Obediencia Debida, gracias a los votos radicales y a unos pocos del justicialismo y los partidos provinciales, por medio de la cual se descargaba de responsabilidad a los oficiales de menor graduación que hubieran obedecido órdenes de sus superiores, incluso cometiendo excesos ilegales como la tortura. No se incluyeron dentro de la obediencia debida a los delitos de violación, robo, secuestro y apropiación de niños. Por otra parte, también en 1987 se promulgó la ley de divorcio, que generó los primeros roces con la Iglesia. En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. En agosto, la inflación alcanzaba el 27,6% mensual. En octubre, entonces, el gobierno de Alfonsín puso en práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Básicamente consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio, y un nuevo régimen cambiario en el que el Estado intermediaba en la compra y venta de divisas. El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza y a comienzos de 1989 el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. El 5 de febrero el ministro Juan Vital Surville, el presidente del Banco Central José Luis Machinea y el secretario de Hacienda del ministro de Economía de la Nación Mario Broderson resolvieron aplicar cambios en la política económica. Para ello dispusieron decretar un feriado bancario por 48 horas. Ante los rumores de inestabilidad, se inició una corrida masiva hacia el dólar.
continuamos recordando el gobierno de Raúl Alfonsín en esta transmisión exclusiva desde Saturno. Ya en el año 1989, el gobierno de Alfonsín estaba debilitado. Uno de los motivos principales eran la hiperinflación, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la remarcación de precios y la compra compulsiva de dólares. Por favor, conecte su cerebro al televisor y veamos juntos las imágenes. Con la devaluación del peso en febrero de 1989, la carrera de los precios fue infernal y la economía se descontroló. Se anunció que no había reservas disponibles para satisfacer la demanda de dólares, se aceleró la depreciación del austral, subieron las tasas de interés, aumentó el déficit fiscal y se incrementaron los precios. Después de largos periodos de alta inflación, se había llegado a la hiperinflación, donde los precios se remarcaban todos los días e incluso 2 veces por día. Solo durante el mes de julio se registró una inflación de casi el 200%. El gobierno de Alfonsín no podía esperar hasta el 10 de diciembre para terminar su mandato. Era un plazo demasiado largo y ya se había afectado la credibilidad del equipo económico, sucediéndose varios ministros sin éxito. Existieron saqueos de almacenes y supermercados por parte de gente que estaba al borde del hambre y por otra que aprovechaba la situación, estimulados por opositores que querían provocar una imagen caótica. 14 de mayo de 1989 comienza la campaña electoral para el nuevo gobierno. En los comicios, el candidato para el Partido Justicialista, Carlos Saúl Menem, se imponía ante Eduardo Angelos por la UCR con el 47% de votos. El 30 de mayo se decreta el estado de sitio en un marco social inestable con saqueos a los supermercados y además se toman medidas de emergencia económica. Era el primer gobierno que era reemplazado por otro gobierno. La situación era insostenible y Raúl Alfonsín debió anticipar la finalización de su periodo, entregándole la banda presidencial a Carlos Saúl Menem el 8 de julio de 1989. De ese modo y en esas condiciones se cumplió la primera sucesión entre dos mandatarios constitucionales civiles de distintos partidos desde el año 1916.